siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta confianza y en esta necesidad nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 19 del libro de Hechos, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, cerramos los ojos para pedirte que abras nuestro corazón y nuestra mente. Te hablamos para pedirte que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 19 del libro de Hechos nos encontramos con Pablo en Éfeso. Dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y allí encontró a algunos discípulos y les hizo una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Juan bautizó a Jesús, así que el bautismo de Juan era un bautismo correcto. Pero resulta que cuando fueron bautizados, no tenían conocimiento de todo el mensaje, de toda la doctrina. Por lo menos le faltaba esa doctrina y el conocimiento de la obra, de la persona, del papel del Espíritu Santo. Pablo le explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí yo me detengo un instante porque muchas veces alguien me pregunta, ¿no? Dice, yo ya fui bautizado por inmersión, así como Jesús fue bautizado, siguiendo su ejemplo. Yo acepté a Jesús como mi Salvador, yo ya fui bautizado. Pero claro, yo no conocía tantos otros temas y tantas otras doctrinas básicas y esenciales en la Biblia y del plan de Dios para con nosotros. Pero yo ya estoy bautizado, necesito bautizarme de nuevo. Y aquí nosotros encontramos un respaldo bíblico de que no solo es necesario, no solo es bueno, sino que también es necesario bautizarse de nuevo para completar nuestra entrega a Dios, no para cambiar de Dios, para seguir confiando en el mismo Dios, dependiendo del mismo Dios, pero completar nuestra entrega y nuestro compromiso. Por eso dice, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se bautizaron de nuevo. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y en el estudio sistemático y permanente iban disipando sus dudas e iban también tomando sus decisiones por la palabra. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Era tal la fe, ¿no?, que pensaban que un simple toque ya los ponía en contacto con los milagros del Señor. Unos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y uno de esos días, el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?
Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y cuando los judíos se enteraron y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Confesaron sus vínculos, sus contactos, sus creencias vinculados a aspectos de magia, vinculados a malos espíritus, a satanismo, de manera tal que quemaron esos materiales y se colocaron totalmente de parte de Dios. Y así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Versículo 21. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia, por Acaya, y decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Y aparece ahora una escena de disturbio en Éfeso. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Es verdad, Pablo lo decía, pero no era solo lo que Pablo decía. Dios dice, se lo dijo a través del profeta Isaías, que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Dice, en juego está nuestro recurso, nuestro dinero, nuestro negocio, pero también está en juego el honor, ¿no? Y el poder de nuestra divinidad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo, Aristarco, compañeros de Pablo. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgue a entrar en el teatro. Era tanta la confusión que cada uno gritaba una cosa distinta. Y el mensaje de la multitud de esos enojados seguía: grande es Artemisa de los Efesios. Dice que el secretario, versículo 35 del Consejo Municipal, logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa, de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para esto hay tribunales y gobernadores. Vayan, presenten allí las acusaciones. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios.
¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Y dicho esto, despidió la asamblea. Buen principio, ¿no? Que las cosas se resuelvan como corresponde, que haya juicios, que haya decisiones y que se tomen las medidas que deban ser tomadas. Que es que la predicación del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia y la presentación de las verdades comenzaba ya a crear espíritu de crítica en los que vivían del negocio que se opone al negocio de la verdad de Dios. Siempre fue, es y será así. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios, los que negocian con las personas oponiéndose a la verdad de las Escrituras, no encuentran bonito el mensaje verdadero de la Biblia. Y Dios se encargará de cada uno de ellos y también de cada uno de nosotros. Por eso, reforcemos nuestra responsabilidad de ser respetuosos de todo el mensaje de Dios. Vamos a orar. Señor, aunque no sea lo más aplaudido, queremos hacer solo tu voluntad. Reafirmamos nuestro compromiso con tu palabra y tu verdad. Danos fuerza para vivirla siempre en fidelidad. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.